Bienvenidos a Voces del Fútbol. En este tercer episodio seguimos conociendo a nuestros protagonistas de nuestra liga, donde nos dejan unas ricas charlas para poder compartir con ustedes. En este episodio contaremos con un saludo muy especial. Buscando la forma de presentarlo, siempre llegaba al mismo final, el Luchi. Un tipo apasionado por el fútbol que lo encontrás en cualquier lugar donde ruede una pelota. Luciano Ro, bienvenido y gracias por venir. Bueno, Marce, muchas gracias a vos por la invitación y nada, donde rueda la pelota y sé que no lo voy mejor, pero no digamos nada. Seguro que sí. Luchi, ¿qué lugar ocupa el fútbol en tu vida? No, el fútbol, a medida que fueron pasando los años, lo elegí un poco como modo de vida. Fue el lugar donde me crié. Viví fútbol, bueno, básquet de muy chico también, pero hoy mis mejores amigos son del fútbol, así que una parte muy importante para mí. Eso te iba a preguntar, ¿por qué fútbol y no en otro deporte? Bueno, me gustaban los dos, yo atajaba de chico, por ahí me llegaba un poco, porque bueno, tenía la suerte de tener una categoría competitiva, y en cambio el básquet estaba más en contacto con la pelota, entonces me gustaba. Pero nada, a la hora de elegir no dudé por el fútbol, más allá de la experiencia que me tocaron vivir, de ir a jugar a otro lugar y bueno, ahí ya fue definitivo el fútbol. Definitivo el fútbol. ¿Y esto de arquero, siempre arquero? Sí, tuve un leve paso como delantero, pero no, me defendí un poquito más al arco. ¿Y en base a qué? O sea, ¿alguien te llevó a elegir ese puesto o te gustaba a vos? No, me gustaba. ¿Fue de chiquito? Fue de chico, sí, arranqué delantero como te decía, pero una vez faltó un arquero y me animé, me gustó y nada, por suerte fue toda una vida bajo el arco. Una vida bajo el arco que tuviste un paso por Buenos Aires, por formativas de AFA. Contame un poco de esa experiencia ya por varios años. Sí, ya pasó mucho, pero bueno, nada, es una linda experiencia. En el 2005 yo me fui a Argentinos Juniors, tuve un año en el cual deportivamente no fue el mejor, el que buscaba, y bueno, a fin de año quedó libre y por suerte me fui a una institución en ese momento que me cambió la vida porque me encontré con personas que me cobijaron mucho, que me ayudaron y un entorno lindo como fue Banfield. Así que nada, yo en Argentinos Juniors, más allá de que disfruté el paso, que me hizo ir al fútbol de AFA, pero no pienso hoy de igual manera Argentinos Juniors con Banfield. Hoy me tira siempre Banfield porque bueno, la experiencia fue otra, fueron más años y bueno, nada, el fútbol me dio eso, el vivir en otro lugar, tener esa experiencia y disfrutar y conocer gente que bueno, hoy los miramos por tele. Tal cual, sí, seguro que uno va quedando en el camino, pero le quedan esos recuerdos. Volvés a tu club amado, te toca llegar a la primera división. ¿Recordás cuánto te costó o cómo fue el tema de ya afianzarte en primera? Sí, yo volví en el 2010 a All Boys y bueno, estaba Adrián Bartel con un renombre importante en el arco de All Boys y nada, me propuse no sacarlo, pero sí ganarme el lugar y bueno, de a poquito fuimos compitiendo. La verdad que de Adrián no puedo decir nada, siempre me ayudó mucho en lo que fue el volver. Siempre digo lo mismo, que lo más difícil es cuando tenés que bajar los escalones y bueno, la verdad que Adrián había vivido lo mismo y bueno, fue una persona que me ayudó mucho en ese momento. Y el arco de All Boys empecé a jugar en el 2011, así que me llevó un tiempito en el cual me radiqué en la ciudad, el empezar a trabajar, el terminar el colegio que no lo había hecho, así que bueno, nada, fueron metas que me propuse, las logré más tarde de lo que quería, pero bueno, nada, disfruté lo que pude jugar en el arco de All Boys y lo disfruté al máximo. Y en esa etapa, obviamente vos sos hincha del club, imagino que ha sido una satisfacción muy grande poder ocupar un arco tan grande como es el del Club All Boys. Y en esa etapa, ¿qué recordás de los delanteros? ¿Cuál es el que más te hizo sufrir? Y el que más me hizo sufrir, el Pito Lucín. La verdad que lo sufrí mucho. Fui compañero del Negro Baldisoni, pero después también lo enfrenté mucho y la verdad que era un delantero que lo tenía siempre
presente a la hora de cuando agarraba la pelota, sabía que necesitaba mayor concentración para esa pelota, pero bueno, nada, se me viene que no lo enfrenté mucho acá, pero sí en Buenos Aires, Cabezón Blanco, que hoy está acá, y nada, me veía en la calle y me metía un gol. Era una persona que soy el hijo de él, siempre me carga, pero bueno, nada, sí, tengo esos delanteros que sufrí y bueno, nada, también que disfruté de haberlo enfrentado. Es decir, disfrutarlos como compañero, hablaste del Negro Baldisoni, alguno más que decís, bueno, la verdad que con este da gusto, no tiene que ser delantero, digo, un compañero que hoy disfruté muchísimo de jugar con él. Mira, yo siempre digo, persona que me recuerda haber jugado al fútbol es Tati Hierro, en ese momento capitán, un señor capitán. Después, bueno, tuve la suerte de jugar con muchos, como el Pelazafeni, el More, los cuales el ritmo de la vida me hizo terminar siendo amigos. Y bueno, como te decía, Nasir León y Jero Gutiérrez ocupan dos escalones importantes en mi vida a la hora de elegir amigos, así que es imposible que no los elija a ellos. Bien. Sos especialista en una función que no abundan muchos, que es la de entrenador de arqueros. ¿Qué es ser entrenador de arqueros? Bueno, me especialicé con el correr de los años. Siento que el conocer la persona, principalmente la que va a entrenar, qué y cómo entrenarlo y acompañarlo. La verdad que antes de ser entrenador arquero soy persona, y el arquero, antes de ser el monstruo arquero, que me tocó entrenar a 3 arqueros de la provincia muy grandes, vamos a decir 4 porque hay 2 que están jugando todavía, como Maxi Castaño, un corto tiempo en Olboy, Brian Roston, Matías Boto y Lautaro Guaraglia. Esos son, creo que, los que me enseñaron sobre todo la carrera del entrenador arquero, el acompañarlo, el guiarlo previo al partido, y bueno, nada, con muchos tengo una gran amistad, así que creo que hice una buena tarea ahí. Sí, sí, seguro que sí, porque como te decía, no es una función que hay mucha gente especializada, pero bueno, creo que lo has hecho bien, por referencias, por verte trabajar en ese puesto. ¿Qué ha cambiado en el arquero en esto del fútbol moderno? El fútbol moderno cambió. ¿Qué es el cambio más notable que ves en los arqueros? ¿O que tuvo que tener el arquero para adaptarse? Antes un buen arquero era el que salía a cortar centro. Hoy no solo necesitaba voz de mando, sino que también necesitaba mucho la lectura del partido, el juego con el pie. Un arquero que juega bajo el arco no es lo mismo un arquero que toma la decisión de correr riesgo y jugar un poco más adelante para ser un líbero del equipo cuando lo necesite. Así que creo que hoy es un jugador de campo más con los guantes puestos, así que el arquero necesita también una buena fuerza de pierna, que agarre las pelotas que van al arco, pero bueno, una característica importante del arquero, que juega bien con el pie, que entiende cuándo una pausa, cuándo atacar al rival de manera rápida, así que se va creciendo mucho lo que es el puesto del arquero, y bueno, nada, tenemos la suerte hoy de aprender del mejor del mundo, como es el Dibu Martínez, así que lo que él hace, creo que los arqueros de acá tendríamos que tratar de copiarlo un poco. ¿Y cuánto influye lo mental en cuanto al error? Porque es un puesto que convive con el error, y es determinante ese error por momentos, o casi siempre. A mí, te voy a hablar cuando me tocó jugar, mi mejor momento fue cuando tenía una psicóloga deportiva como María Corromola. Te encuentran, te trabajan la concentración, te trabajan el error, que bueno, el error en nuestro puesto es parte del proceso, y bueno, cómo llevar el error a cabo, la siguiente jugada es lo que te caracteriza como desenvolver en el arco. Así que creo que lo psicológico corre un papel importantísimo, no solo para el arquero, sino para todos los jugadores de campo, pero por ahí el arquero el que más expuesto queda al convivir con el error. El arquero muy difícilmente no sea gol, y eso te va marcando. Termina siendo una herramienta de trabajo el error, así que bueno, hay que aprender a llevarlo. Hasta hace poquito estuviste en actividad en el club All Boys. De los arqueros que vienen con proyección, ¿cuáles son los que vos crees que con más futuro
Y siempre digo lo mismo, en un puesto donde hay una sangría importante, también porque el puesto lo demanda, por ahí la experiencia, los años, te llevan más tiempo a sentarte en una primera división. En estos arqueros que llevan un par de años en primera, ¿cuáles son los que ves con mejor proyección en la liga? Bueno, por ahí un arquero que está haciendo sus primeras armas, no lleva muchos años, Gabriel López, el chico surgido de McAllister, que ahora está en Alpachiri. La verdad que tiene un porte importante para el arco, tiene voz de mando, creo que es un arquero del futuro, porque bueno, como decís vos, está los Guaraglia, los Castaños, los Alomo, después en el medio está Utlein, que la verdad que lo está llevando, está encontrando su mejor momento en la barranca, pero después hay una escasez de arqueros en el medio que bueno, como te decía, ojalá que esto del Dibu de acá a 5 años se note un poco eso, porque bueno, sí reconozco que hace años todos querían ser Messi y hoy, más allá de que todo el mundo quiere ser Messi, está equilibrado un poco, ya hay muchos arqueros por categoría y eso es importante para el proceso, para de acá al futuro, a 5 o 6 años, encontrar un arquero que diga, bueno, se puede parar en el arco del Boy, de Belgrano, pero bueno, la verdad que si tengo que elegir arquero a futuro, y uno es Utley, y bueno, un poquito más de corta experiencia, Gabriel López. Hablaste justo, recién decías de los arcos. ¿Qué tan distintos son los arcos de los equipos grandes de la liga? Ya sea Belgrano, Santa Rosa, el Boys. ¿Qué diferencia tienen con los otros? Porque sé que bueno, tuviste experiencias en otros clubes. ¿Qué diferencia tienen? No, se lo pone uno, ¿no? Pero bueno, creo que el error en el arco del Boy de Santa Rosa y Belgrano no es lo mismo que en otros equipos, no voy a nombrar para no está bien, no pecar, claro que hay equipos pero que más. sí, el periodismo se enfoca mucho más, en la radio se habla a diario. La trascendencia, jugar en ese exactamente, por ahí el equipo lleva más gente que otro, entonces el error te expone un poquito más, pero sobre todo el entorno, no digo solo de la gente, de uno, sino de afuera, el rival, el que se acerca a la cancha. Entonces creo que, yo digo, a mí me costó mucho atajar en All Boys, fue un trabajo incansable el que tuve que llevar a cabo, no solo individual, sino con el grupo y también con, como hablaba recién, con la psicóloga, porque bueno, para mí no era lo mismo equivocarme en el arco del Boy que en otro arco. Y bueno, el ser hincha me costó mucho sacar adelante eso, pero bueno, así todo, creo que tuve una carrera muy corta. Yo empecé a atajar en el 2011 y en el 2016 fue mi último año en lo que fue Liga Cultural, así que fueron solo 5 años, pero que lo disfruté, lo viví al máximo y después el día que dije, hasta acá llegué, me dedico a esto, me brindé al máximo y bueno, eso hizo que no extrañe y que siga siempre, como decía vos al principio de la nota, ligado al fútbol. Eso de ligado al fútbol tiene que ver con que fuiste coordinador, bueno, ya hablamos que sos entrenador de arquero, sos entrenador, asistente de entrenador. ¿Cuál es la función que más te gusta cumplir? Mira, ¿O que más disfrutás? Disfruté todas, arranqué con nene de 5 años, dirigí, hasta tuve la suerte el año pasado de dirigir primera local, con los arqueros lo mismo, arranqué a entrenar arqueros en las infantiles de Banfield, después llegué acá a All Boys, después pasé a comercio, también entrené arqueros, no es lo mismo entrenar arquero de 5 años que un arquero de primera, y a medida que a uno le gusta el fútbol y a medida que estás más cerca del profesionalismo, o sea que convivís con gente a la cual la exigencia puede ser mayor, a uno es lo que le gusta, el estar, el saber que bueno, acá un error, un entrenamiento de un nene de 5 años no es el mismo al error que al entrenamiento de un jugador de primera, entonces la exigencia es otra. Y bueno, al que le gusta el fútbol, le gusta la exigencia, así que nada, siempre para arriba me gusta tirar. Si hay que ir para abajo no hay ningún problema, lo vuelvo a trabajar, pero bueno, si hoy tengo que elegir, me gustaría ser cabeza de grupo,
Pero bueno, ahora estoy en un descanso lo que es fútbol, y bueno, este descanso me dirá si vuelvo como entrenador arquero, si vuelvo como asistente, como ayudante de campo o como cabeza de grupo. Así que no cierro puertas a ninguna labor, pero bueno, dirigir la primera local, creo que fue, junto a dirigir la reserva en el provincial, fue lo que más me gustó. Y hacerlo en el club que sos hincha tiene un sabor distinto. No se compara con nada. Imagino que sí. Sos un formador de chicos que hoy han cambiado muchísimo, no son los mismos chicos de hace 20 años atrás. ¿Cómo te llevas con eso? Porque no solamente arqueros, has entrenado chicos, hablabas del sub-20, hablabas de chicos de formativas. ¿Cómo te has llevado con eso de ayornarte un poco a ellos? Si bien no sos avanzado en edad, pero sí tenés una diferencia. Sí, por ahí mi corta edad, como decís vos, me ayuda. Lo más difícil es poner la diferencia entre técnico y amigo, porque por ahí a veces nos confundimos nosotros y a veces se confunde el jugador. Entonces, encontrar ese equilibrio, estoy para ayudarte, no solo la hora y media, las 2 horas que estamos entrenando, sino también fuera de la cancha. Entonces creo que eso es lo que me hace a mí llegar a la persona, que él confíe en mi persona, que sepa que yo voy a estar siempre con él. Y eso fue como mi modo de vida en cuanto a la coordinación, a la dirección técnica, al estar con el arquero. La tarea que llevé a cabo fue esa, siempre primero como persona, y después, bueno, la obligación, la enseñanza, la educación. Pero bueno, nada, creo que el estar cercano al jugador me ayudó mucho a que el jugador confíe, a que el jugador crezca y a que, bueno, el timón se enderece. Y marcar bien la diferencia, como decías vos, y marcarlo en el sentido de cuando tenés que tomar una decisión que no gusta, dejárselos bien claro. Esa pequeña línea que decías vos, pero dejárselos bien marcados. Totalmente, y eso se muestra con acciones. Por ahí, hoy te quiero un montón, sos amigo, he tenido la suerte de dirigir a mi cuñado, sos mi cuñado, él viene y entrena igual que vos, y bueno, siento que hoy el equipo necesita de esta persona como si necesita de vos, que sos mi cuñado, mi amigo, mi primo, mi pariente. Acá no hay colores, no hay raza, somos todos, tiramos todos para el mismo lado. Entonces, bueno, eso es una parte importante. ¿Por qué crees que los chicos desisten de jugar con el correr del tiempo, sobre todo en formativas, que les cuesta mucho llegar a terminar de formarse como jugador? ¿Por qué quedan muchos en el camino? ¿Qué es lo que notás que le falta a un chico hoy? Cambió todo, Marce, desde lo que es tecnología, redes sociales, y por ahí yo creo que las redes sociales, excelente, una herramienta importantísima para todos, no solo para nosotros en el fútbol, sino para cualquier ser humano en cualquier trabajo, pero cuando la sabe usar. Y por ahí yo creo que hay un exceso de uso de redes sociales en cierta edad, y por ahí eso acelera o busca acelerar el proceso, y ahí está el error. También es importantísimo no solo el uso correcto de la red social, sino el acompañamiento de cada familia. Porque bueno, como decía hoy, nosotros los tenemos 2 horas, 2 horas y media, 3 como máximo en el club, y después tenés 21 horas que les queda, y dónde están y qué hacen, y cuando llegan a casa qué mensaje le dan ellos como jugador al padre, a la madre, al tío, y qué mensaje reciben, perdón, del que llega a la casa. Entonces eso es importante, que la familia entienda el mensaje que nosotros vamos a dar, que nosotros, el objetivo que nosotros tenemos, y que nos acompañen con decisiones. Entonces eso es importante por ahí, no solo el uso de las redes sociales, el objetivo, que no digan, bueno, no, si voy acá llego a corta distancia, como dijo Marcelo Bielsa, si cortamos por el jardín vamos a llegar, pero vamos a lastimar la flor. Entonces busquemos que el proceso sea el correcto y el adecuado, el camino, el meterle, el ir para adelante. Y también cortar distancia no significa que vos te vas
a radicar como jugador, ni tampoco hacer el camino correcto muchas veces. Es parte de la maduración también como jugador, porque a veces el camino uno cree que lo acorta, por ejemplo, estando en una cuarta división, subirlo al plantel de primera división y vos crees que ya estás o sos jugador de primera división. Exacto. Y ese proceso es parte de probar al jugador a ver si está preparado para una primera división, y ahí es donde se confunden un poco los conceptos. Exactamente. Por eso yo tuve mucho tiempo con menores de 18 años, entonces por eso hago mucho hincapié en el acompañamiento de la familia, en el mensaje, en el apoyo, en la práctica, en el partido y también en el entrenamiento invisible, como siempre le hablaba yo a los chicos. En la hora de estar a la casa, en la hora de la noche previa al partido, porque para jugar al fútbol lamentablemente tenés que ceder un montón de cosas. Yo no viajé a Bariloche, yo hubo cumpleaños de 15 que iba a comer y me iba a mi casa, que no iba, entonces nada, yo sabía que mi vieja me decía, vos ya sabés que si haces esto y llegás a tal hora, no está bien. Exacto. Entonces, bueno, saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y qué es lo que el deporte requiere. Los sacrificios que el deporte tiene, ¿no? Exactamente. Que tener para que el deporte sea efectivo. Y que lamentablemente hay veces, está mal lo que voy a decir, pero hemos tenido que agachar la cabeza ante una mala conducta de un jugador fuera para no perder el jugador, para que el jugador no pierda continuidad en el deporte, porque sabemos que el deporte es lo que lo aleja de mucha... Esa es una discusión eterna de cuándo uno tiene que ceder para no perder al jugador, pero no para no perderlo dentro del campo, sino para no perderlo como deportista. Totalmente. Entonces vos decís, ¿hasta dónde le doy el límite? ¿Dónde le saco ese permiso? Sí, es una eterna discusión, y que yo no creo en estos de los extremos de que, bueno, saliste, quedás afuera del equipo, si dejás de ir al club no te llamo más. Para nada, porque decíamos, no solo en el arco, sino en la vida convivimos con el error, y que un error te va a marginar de todo, ¿no? Entonces también hay que charlar, hablar, esto sí, esto no. La comunicación es fundamental. Clave, la comunicación hace todo. Te llevo al club de tus amores. Sos o fuiste el arquero del último campeón provincial del club, que no es poca cosa. Un título que se le está negando mucho a un club como el Boys, que tiene hegemonía en la liga local, pero le cuesta en el provincial. ¿Qué crees que le está faltando al club como para poder coronar nuevamente el provincial? Mirá, si bien estuvo cerca... Estuvo muy cerca, tuvo este último proceso, el mandato de Cristian estuvo muy cerca. Y yo te puedo decir trabajo. No, trabajo, a Cristian le sobraba. Hay veces que el trabajo no te garantiza el éxito. Trabajás, está el entorno, el grupo, todo encaminado, y después pega la pelota y sale. Creo que al Boys le ha faltado eso en los últimos torneos, que la rueda de la suerte esté de su lado, pero va por el camino correcto. Pero me animo a decir que el Boys está para un paso más, que no se tiene que preocupar por la próxima estrella del provincial, sino tenemos que mirar un poco para el costado y pensar que no hace mucho ya, pero no es hace mucho, Belgrano jugó un Argentino A. Duró lo que duró, Ferro duró 10 años en un Argentino A, Costa hoy está en un Argentino A. Entonces, si esos clubes estuvieron ahí, yo creo que el Boys se tiene que enfocar un poco más. Me animo a decir, hoy estando fuera, está preparado para dar ese salto. Pero bueno, cuando el objetivo es el provincial, ya... No, seguro que es todo una cadena que va liga local, provincial y torneo regional, que es el que te desemboca en un Federal A. Pero bueno, es algo que por ahí uno lo entiende estando dentro o estando cerca o viviéndolo, y por ahí el hincha es el que por ahí presiona y tiende a cortar procesos, porque no ganás, porque ganar en el fútbol es fundamental, y sobre todo en un club tan grande como el Boys. Por eso te preguntaba qué es lo que le estaba faltando a ese. Sin duda que por ahí al hincha piensa, estoy cansado de la liga. El domingo se juega
la 10ª final consecutiva, All Boys. Y vos decís, y seguimos acá. Y Provincial, bueno, estuvo 10 años, si no me equivoco, sin jugar una final. El año pasado le tocó quedarse en la puerta en la semifinal. Pero técnico, yo voy a decir con conocimiento de causa, tenía un gran técnico. Plantel, en los 2 últimos provinciales tuvo un excelente plantel. Entonces, bueno, también, por eso digo, me cuesta decir qué le falta, qué necesita All Boys para ganar el provincial. Creo que no hay que ponerse a pensar, el Luchi atajó en el 2012 y es el último campeón del provincial. Eso ya hay que dejarlo de lado, porque si no nos ponemos el objetivo ese acá y creo que hay que ir por otros. Está preparado All Boys para afrontarlo con pibe del provincial y jugar el regional todas sus armas, pero bueno, no somos nosotros los que decidimos, somos los que acompañamos. Tal cual, y siempre. Total. Bueno, un poco me lo comentabas hoy, se viene un cambio importante en tu vida cotidiana. Seguramente tenés pensado seguir en el fútbol de liga, fuera de All Boys también. Mirá, me cuesta. Gracias a Dios ya me ha sonado el teléfono, pero a todos le digo lo mismo. Si hoy yo quiero seguir trabajando, sigo trabajando en All Boys. Porque bueno, cuando Cristian da el paso al costado, le piden que dé el paso al costado, yo decido dar un paso al costado porque bueno, tengo el desafío más grande de mi vida, del ser padre, y bueno, creía que si yo me subía al barco de Nacho Archeri no iba a estar con la energía suficiente, porque bueno, me había golpeado un poco la decisión de los dirigentes de que Cristian dé el paso al costado. Cuando digo Cristian, digo el loco Santa María. Y lo tomó así, ahora como un descanso del fútbol de Liga Cultural, de Primera División, porque como decís vos, siempre uno sigue abocado al fútbol. Juego en los profesionales, tengo la suerte de dirigir un equipo de fútbol femenino, entonces seguís manteniendo el hobby, pero la verdad, Marce, que no le cierro las puertas a nada, pero si no es como cabeza de grupo, a otro equipo no voy. Bien, es claro esa decisión, y está bien que se respete, como decís vos, porque obviamente el teléfono va a sonar, porque ya te digo, cuando uno hace las cosas bien y se maneja de una determinada manera, el teléfono suena, pero está bien tener claro el cómo. Sí, esto lo digo hoy y el correr de los días me va dando más la razón. Yo hoy espero el domingo para ir a la cancha, y vos decía, antes decía quiero un domingo libre para quedarme en mi casa. Sí. Entonces, y voy a ver All Boys, está bien, cuando All Boys jugó en Riglo fui a ver Belgrano Macalister, me parecía que era un buen partido para ir a ver. Pero bueno, me gusta el fútbol, me gusta también seguir aprendiendo, entonces creo que si voy a ver fútbol aprendo, pero como decís vos al principio, yo soy Luciano Luchi Ro, pero muy hincha All Boys. Sí, no te iba a preguntar el candidato para la final, pero imagino que sí, esperando un nuevo título del club, totalmente. Confío plenamente en los jugadores, en el cuerpo técnico, y no tengo ninguna duda. Una final muy dura. Muy dura, un equipo que se armó para esto, que los resultados lo dicen, porque perdió un solo partido y de visitante, entonces no va a ser una final fácil, como con todo equipo del Tuco, no va a ser una final que en un partido se gane 4-0 o se pierda 4-0, así que creo que va a ser pareja, y el que mejor se despierte lo va a llevar para su lado, pero no tengo ninguna duda que confío tanto en Guaraglia, en Winchinao, Cerveto, en todos los jugadores que están con los cuales convivimos mucho, así que nada, no tengo ninguna duda que nos van a dar una estrella más. Bien, recién lo dijiste al pasar así, ¿qué son las pernos? Las pernos. Las pernos, mira, yo digo que volví atrás porque bueno, un grupo de amigas de mi pareja que me dijeron querer ser técnico, lo tomé como una obligación porque me lo pedía mi pareja, pero después me terminó gustando algo totalmente nuevo, el fútbol femenino.
son chicas grandes que tienen su familia, que traen sus problemas, entonces también no es solo tirarle la pelota, sino que también ahí vuelvo a lo primero, a ser persona. Y nada, es la verdad que un grupo, hoy puedo decir que son las tías de mi hija que vienen en camino, así que nada, me dan un reconocimiento, creo que extra, creo que de más, porque bueno, para ella soy Scaloni, pero bueno, nada, disfrutamos mucho el estar, bueno, pero el ser tiene, parte. Tiene que ver con eso, disfrutar todo lo que uno haga, y esto del reconocimiento, por más de que sea de un grupo de chicas, de algo que viene en auge y cada vez más grande, y se ven torneos por todos lados, está bueno que te pase, porque son mimos a algo que es la única forma, lo único que te vas a llevar, es lo único que te vas a llevar. La verdad que me sorprende porque, sí, la otra vez me enfrenté a una rival y me dijo, muy bien Luchi, yo me conoce, ¿viste? Porque uno va ahí y dirige y sin duda que como decís vos, el fútbol femenino está en auge, así que bueno, trataremos de dar el granito de arena, pero bueno, también es un llamado de atención para la liga, que creo que se tendría que enfocar un poquito más en el fútbol femenino, porque bueno, estos torneos lamentablemente repercuten en las primeras divisiones del fútbol femenino. La primera división del fútbol femenino de la Liga Cultural, si no me equivoco, eran 8 equipos, 6 equipos, sub-16 también, 6 equipos. Pocos equipos. Y sí. Y vas a Caldén y hay 20 equipos, vas a la Premier y hay 20 equipos, hay torneos relámpagos y en todo hay muchos equipos, entonces, ¿qué hay que hacer? Claro. O sea, es para trabajar y bueno, nada, trataremos de dar nuestro granito de arena para ayudar a las chicas que conozcan el deporte, que también quieren llegar y ganar, y es mentira eso. Muy competitiva, pero bueno, yo les digo, siempre se ríen, hay que bancar y apoyar el proceso y bueno, nada, ojalá que el fútbol de la liga femenino crezca, porque bueno. Porque material hay. Material hay. Bueno, un poco también lo comentaste, pero ¿qué te ha dejado el fútbol? En todas las funciones que tuviste, en todos los años que has pisado campos de juego o campos de entrenamiento. Enseñanzas. Creo que yo aprendí mucho en mi casa a ser persona. Tuve a mi mamá, a mi papá, que para mí fueron los mejores ejemplos a seguir. Después mis hermanos. Pero el fútbol, el respetar, el conocer lugares, el convivir con el error, que te enseña que podés tropezar y que tenés que seguir. Yo fuera del fútbol me puse una verdulería y no me dio, la tuve que cerrar, y yo ya traía la experiencia del fútbol, que esto es para adelante, es seguir, y no me tembló el pulso en cerrar la verdulería y salir a buscar otra cosa. Entonces creo que el fútbol, la enseñanza que te deja de abismal, hay que reconocerla, hay que verla, y sin duda que la experiencia de conocer grandes personas es terrible. No sé, te debe pasar a vos con el grupo de los viernes, pero los amigos, más allá de que uno tiene amigos muy importantes, lo que cosechó en lo que es el colegio o fuera del colegio, pero los amigos de fútbol, con el fútbol convivís. Exacto. Así que yo tengo amigos de Olboy, tengo amigos de Alta Magia, he hecho muchos amigos tanto en penales como en Macalete cuando me tocó jugar. La rutina te va alejando un poco a veces, pero la relación siempre está, así que el fútbol te deja, si sos buena gente, te deja cosechar buena gente. Buenísimo. Bueno, Luchi, eso mismo, creo que ser buena gente te hace ser respetable, respetados por todos, ¿sí? Los pares, los que no son pares, en la calle. No es casualidad que todo el mundo conozca a Luchi, o mucha gente conozca a Luchi, pero no solamente por el deporte, sino por cómo te manejas. Descansá, que el fútbol demanda mucho, disfruta de lo que viene. Creo que mi experiencia de compartir mucho tiempo con vos me da esta tranquilidad de conocer un gran tipo, y bueno, lo mejor para lo que viene, Luchi. Gracias por venir al programa. Bueno, Marce, gracias por llamarme. Siempre digo, cada programa me llaman, digo, me llevan a mí y hay cantidad de gente para la entrevista, pero bueno, para mí es un mimo a todo lo que le di al fútbol, a todo lo que le di al Boy, por ahí tener esta pequeña caricia al alma, la llamo yo. Así que nada, siempre para mí fue un objetivo a largo plazo el ser conocido
como hincha lo voy y como buena gente, así que si hay gente que lo reconoce así, quiere decir que hice bien las cosas y eso me deja tranquilo. Pero de ya, muchas gracias y disfruté mucho en el programa y cuando me tocó trabajar con vos. Gracias, Luchi. Gracias, Marce. Desde que pisó nuestra provincia ha dejado marcado su estilo y su jerarquía. Es uno de los mejores en su puesto y eso lo transmite en su otra pasión, la formación de arqueros. Hoy es el arquero del club anguilense. Raúl Alomo, bienvenido y gracias por venir. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a vos por la invitación. Para mí es un placer. Me alegro. Toda una vida dedicada al fútbol. Contame cómo inicia esto. Y desde muy chiquito, como voy a decir, toda una vida. Si bien acá llegué con 26 años, desde los 4 que juego al fútbol, arrancando en el barrio. De ahí nació mi pasión por el arco. Mi viejo jugando con los vecinos en la calle. Obviamente por ser chico y para no estorbar me mandaron al arco. Y ahí vio que no tenía miedo y me llevó a una sociedad de fomento donde dijo, yo lo veo como arquero, dice, porque le patean los grandes y no tiene miedo, dice, probalo. Y ahí arrancó. Ahí arrancó la pasión por el arco. Ahí arrancó la pasión por el arco y seguimos. Está bien. Un camino largo que arranca con el ascenso, con mucho ascenso, y después la llegada al Club Belgrano. Contame un poco eso del ascenso, que por ahí la gente que te conoce mucho por lo que has hecho acá en La Pampa, pero no tanto por lo que has hecho allá en el ascenso sobre todo de Primera B o Primera C. Sí, yo el último club que estuve en inferiores fue en Banfield, quedó libre en Banfield ya sobre cierre de fichaje. Me voy a Argentino en Quilmes y ahí fue justo la última semana y me toman solamente porque venía de Banfield por la altura, pero me dijo, vas a tener que empezar a trabajar porque dice, yo ya tengo los 2 arqueros, dice, te tomo como tercer arquero pues ninguno de los 2 tiene la altura que vos tenés y me puede llegar a ser muy útil. Y inicié el torneo, el primer partido al banco y ahí después arrancó todo un proceso, a los 3 meses ya estaba en reserva. Debuté a los 18 años, ya a los 17 había salido al banco de primera, que fue todo el mismo año. Estuve 6 años en Argentino en Quilmes, jugando Primera B Metro, Primera C. Después estuve en Fénix un año, Primera C, Bronda Drogué, Primera B Metro, 6 meses, rescindí contrato y me fui a Corrientes a jugar un Argentino C, que nada, siempre lo cuento que una mala experiencia y una enseñanza de vida, porque me llamaron y me pintaron que era el Real Madrid de allá de Corrientes y llegar allá, encontrarme con un panorama totalmente distinto, mucha miseria, gente que la pasaba mal, fue chocante. La vivía la experiencia, como te digo, fue una enseñanza bárbara. Y después de ahí, dentro de ese proceso entre Argentino de Quilmes y Fénix, estuve un mes acá en La Pampa, por intermedio de un amigo, justo estaba el Mundial, allá terminante, caí en Jacinto Arao y de ahí Malán me dice, si querés te consigo club. Le digo, sí, el tema es que yo me quiero volver a Buenos Aires. Dice, no va a tener problema. Surgió Belgrano, justo estaban sin arquero, estuve un mes, jugué un solo partido, primero por el tema de la habilitación. Después debuto contra Macalister, un 0-0, tuve buen partido, después quedábamos libres y después surgió volverme a Fénix justamente. Claro. Y de ahí siempre quedó el contacto, siempre me llamó Belgrano. En el 2008 me volvió a llamar, yo ya había dejado de jugar, ya no jugaba más al fútbol, había cerrado todas las puertas ya, sí. No tenía representante, nada, nunca se me dio la posibilidad. Si bien cuando apenas debuté me han llamado varios, he tenido contacto con varios, nunca firmé con nadie, siempre fui jugador del club y bueno, en el 2008 cuando me llaman le digo, mira, hace 6 meses que no juego, yo dejé el fútbol, estoy re gordo, no juego más, que esto que el otro, y me insistieron, lo hablé con mis viejos, que yo siempre ayudándolo a ellos. Estaba laburando de peón albañil y me dice, mi viejo dice, y andá, prueba suerte, dice, ¿quién te dice que no se te dé la suerte que no tuviste acá? Dice, uno nunca sabe. Y bueno, embalado bajo ese consejo, arranqué y acá seguimos. Y acá estás, allá por el año 2008, ¿verdad? El 2008, exacto. Es donde llegas a Belgrano, Federala. ¿Era Federal? No, provincial. Ah, provincial. Justo el provincial. Donde llegan a la final con Ferro de Alvear. Exactamente. Bien. Sí, uno de los últimos torneos donde Belgrano estuvo cerca de
de coronar ese torneo. Sí, Que, sin que duda. en sí un poco de merecimiento tenía, se les escapa por poco ese Sí, yo siempre digo sobre ese partido de que si no se hubiese armado quilombo con el tema de la gente, el parate del partido, ese partido no se nos escapaba. Creo que Ferrolea estaba entregado anímicamente y ese parate de 20 minutos, media hora, lo favoreció para tomar fuerza los últimos 15 minutos y fue donde nos empataron. Bien, que termina yendo a penales, ¿no? Terminamos yendo a penales, sí. De ahí te vas a, bueno, tenés un paso por Liga Pampeana exitoso, muy exitoso, sobre todo con los azules. Una Liga Pampeana que tiene su jerarquía, su nivel, pero debe haber sido muy grato llegar a una final de Federal C, ¿no? O Torneo Argentino C, como se llamaba en aquel momento, en un plantel y un equipo muy, muy jerarquizado y que dio gusto jugar, me imagino. Sí, sin duda. Yo por ahí era muy nuevo en la provincia, no sabía bien. O sea, uno va averiguando, va sabiendo con el correr del tiempo, pero no me imaginaba a ese nivel y tampoco lograr todo lo que logré, ¿no? Uno siempre va con todas las expectativas, como me pasó en Belgrano. A medida que pasaban los días, ir averiguando, ir creciendo el sueño de sí, y nunca había llegado a una final Belgrano, entonces esas cosas es también con el correr del tiempo de a poquito, pero una vez que se empezaron a dar las cosas, que se abrieron los caminos, creo que nada, cada vez lo fui disfrutando más y con el correr del tiempo mucho más todo lo que se ha logrado, y ni hablar que haber llegado a una final a nivel nacional, poder haber participado en una Copa Argentina. Creo que fue lo más lindo que me ha dado el fútbol como deportista y las cosas que no se me habían dado allá en Buenos Aires. Es tal cual, es como decís vos de esto de que a veces uno cree que ya está, que no tiene para dónde ir, y bueno, esa oportunidad que se le presentan, que a veces uno duda, pero cuando las toma y llegan a buen puerto son importantes y valoradas. ¿Cuándo tomás la decisión de ya plantar bandera acá en Santa Rosa? Decís, me quedo a vivir acá. Y mi llegada fue particular porque casi de la mano con la llegada a Santa Rosa conozco a mi señora. Yo llegué en septiembre y en octubre nos pusimos de novio y seguimos. Pero después en el 2009 ya conseguí trabajo fijo, quedé en el Carrefour, que también todavía sigo. Y ahí nada, ya se empieza a abrir otros caminos, el tema de hacerte conocido, que uno vino con ese objetivo de tratar de hacer las cosas lo mejor posible y ganarte un lugar, un nombre a donde vas. Y creo que gracias a Dios en ese sentido me ha ido súper bien, y nada, hoy vuelvo a Buenos Aires y les cuento a lo por ahí que no son tan allegados y se ponen feliz porque nada, por ahí allá no llega tanto las noticias, pero el que ha llegado sabe de la repercusión, de lo bien que me ha ido acá y también se pone feliz. Sí, y ese nombre que decís, ese reconocimiento que tenés en base a lo que vos has hecho, desde la seriedad, desde el compromiso, del respetar su palabra, de más allá de las actuaciones dentro de un campo, cómo te has manejado fuera de un campo. Siendo un trotaprovincia, que te ha dejado toda la experiencia por los pueblos donde has estado. Bueno, hoy volvés a estar en Anguil, pero has pasado por Parera, por Doblas, por varios pueblos. ¿Qué es lo que te han dejado, Alpachiri? ¿Qué es lo que te ha dejado la experiencia de pueblo, de gente de pueblo? Y siempre remarco que todo lo que he logrado también lo he logrado gracias a mis viejos, por los valores, por la enseñanza que me han dado, y siempre, sobre todo, ser buena gente, y después tratar de brindar lo mejor como compañero y como deportista. Y creo que ha sido bien logrado eso, ¿no? Después lo mejor que te deja las amistades, la gente que va conociendo, los lugares, cada cual, o sea, la pasión, porque vos en Buenos Aires, sí, en Buenos Aires todo lindo, porque a cancha llena, que sí, el folclore del fútbol afuera, pero la pasión de cómo nace, de cómo viene en el club, vos allá no lo ves, todo lo que hacen por el club, allá no lo ves. Entonces es lo más lindo que te deja. Y gracias a Dios en los lugares donde he pasado, siempre me ha quedado las puertas abiertas, de una forma u otra,
Vos fíjate que en Dobla estuve 5 años y en esos 5 años he ido y vuelto varias veces, lo mismo en Parera tuve 3 procesos, en Anguil también tuve 3 procesos, nunca se me dio de volver a Belgrano y a Alvear, pero siempre dejó una buena relación. Y eso es lo más lindo que te deja, o sea, el conocer gente y saber que vos dejaste las puertas abiertas por cómo te manejaste y por lo que trataste de brindar. Tal cual. Te llevo un poco más a lo tuyo. ¿Cuál es tu mayor virtud como arquero? Si tendrías que elegir una. Porque tenés varias, pero tenés que elegir una. Trata de resolver, sacar las que van al arco. Sí, creo que siempre me caractericé por la potencia, sobre todo en corta distancia. O sea, a la hora de siempre, muchas veces me han dicho de que tenía muy buena mano a mano, pero bueno, creo que también la potencia y la lectura de juego es la que te ayuda. A medida que va pasando el año, que vos vas analizando más cada movimiento del delantero, eso te va ayudando mucho más. Por ahí yo veo videos de mi época en Buenos Aires y decís qué cambio, o sea, y analizar si hubiese tenido todas las herramientas que tengo ahora en aquella época, que hubiese pasado, ¿no? Ha cambiado mucho la metodología de entrenamiento de los arqueros, ¿no? Desde tu época cuando arrancaste a la que vos hoy practicas también o llevas a cabo con los chicos. Sí, sin duda, no solo del arquero, que en ese momento prácticamente eran contados los entrenadores de arquero. La forma que yo siempre cuento que yo lo he tenido al Pato Filiol, lo he tenido a Manuel Serrano, que ha jugado muchos años en primera, lo he tenido a Rubén Sánchez, que ha jugado en Boca, que ha sido suplente de Roma. He tenido importantes entrenadores de arqueros, pero la forma, el aprendizaje creo que me lo dio el Flaco Sacone. Siempre marco que para mí el maestro fue el Flaco Sacone. Conocerlo a él casi los últimos años que he jugado allá fue lo que me cambió totalmente la cabeza y me ayudó un montón y creo que eso es la consecuencia de hoy seguir en actividad. Y no solo en el puesto ese, digo, que ha cambiado todo, sino que en general para el deportista, en cuanto a la preparación, al nutricionismo, a la psicología. Hoy por hoy el jugador o el deportista tiene muchísimas más herramientas que en aquella época. Sí. Me dijiste que uno de los momentos más lindos que tuviste dentro del campo fue esa final nacional con Alvear. Si tuvieras que elegir uno, ¿sería ese o tenés algún otro momento que decís que me quedo con este? En cuanto a logros o lo que sea, o satisfacción sobre algo que hiciste dentro de un campo. Yo creo que lo que me quedó muy marcado fue el primer título, que nunca había salido campeón, que fue en Alvear, y también de la forma que se da, la forma tan emotiva. En aquella época, en el 2009, bueno, Alvear venía de perder, de hacía 6 años que no lograba nada, venía de perder 3 años consecutivos con Ferro Alvear, que justamente llegamos a la final. Ese año habíamos perdido 2 compañeros en un accidente de tránsito, nos había golpeado mucho y nos habíamos puesto objetivo lograr el título, que creo que lamentablemente, o sea, uno no sé si es la justificación, pero esa desgracia nos unió como grupo y hizo que con el correr del tiempo logremos todo lo que logramos. Porque nos venía costando el ensamblaje, lo grupal, y nos golpeó a todo, y ahí fue donde empezamos a armar el grupo, empezamos a ir todos por el mismo objetivo, y después fue una locura. Siempre digo lo que fue los grupos Alvear, los equipos que hemos tenido, pero yo creo que nace todo ahí. Por eso yo marco ese título como, sí, como muy emotivo, y fue el primero de mi carrera. Y el desencadenante de todo lo que vino después, con 4 títulos al hilo, Liga, bueno. Tal cual. Y el no tan lindo, algo que te dolió, que no te gustó vivir con el fútbol dentro del campo, ¿no? Dentro del campo viví algo muy feo que me marcó. Para los que estuvieron ahí, me marcó, pero marcó también el hecho de demostrar qué clase de persona soy
que siempre leal al juego y siempre queriendo ganar con las mejores armas, que fue la final del ascenso agrario Pico Fútbol. Minuto 42 del segundo tiempo, cae una bomba estruendo al lado mío. Me desorientó totalmente, quedé mareado, aturdido. Sin embargo, esperé el tiempo necesario y quise seguir jugando. Quise terminar en cancha. Lo terminamos perdiendo por penales y después terminamos ascendiendo en la promoción. O sea, yo creo que también fue justo. A tu acto. Claro, fue como una premiación al acto, pero los que tuvieron la posibilidad de estar en esa cancha fue justamente hace 10 años. Me lo remarcan hoy en día y, o sea, el acto de caballerosidad que tuve y la forma que me manejé, ¿no? Que eso me marcó, que no es nada lindo para un club, una institución y el esfuerzo que hace. Y un poco la lealtad al juego, porque, a ver, hay factores externos que siempre son los que influyen en este tipo de cosas, como la violencia o la agresión, pero tu lealtad al juego fue lo que primó en ese momento para continuarlo. Sin duda, porque es como te digo, uno sabe bien el esfuerzo que hace todo el entorno para preparar un equipo, todos los gastos que genera, todo el esfuerzo de los dirigentes, de la gente allegada y por un inadaptado, o sea, echar a perder todo ese sueño. Olvídate. Negro, te llevo a la función que te apasiona también, como que es la formación de arqueros. ¿Cómo nace esto de la escuela de Raúl Alomo? Venía con el tema del supermercado, después empecé a trabajar en un kiosco y me había cansado un poco la rutina esa, veía que no avanzaba. A la par obviamente que el supermercado siempre trabajé 4 horas, medio sueldo, entonces uno buscaba equiparar el otro medio sueldo que no tenía. Pero bueno, después no venía a la par el kiosco, no me pareció justo, entonces ahí es donde hablo con Juan, con Mangano, para preguntarle si me podía sumar al club, si necesitaba entrenador de arquero, que si bien no era mi función, yo traía experiencia de Buenos Aires, que había tenido conocimiento a lo largo de mi carrera, y me dijo bueno que para el año siguiente le interesaba sumarme. A fin de año hablamos, me sumé al club y a mitad de año un par de padres me dijeron ¿por qué no das particular? Le digo, mirá, primero y principal porque no tengo ni una pelota, le digo, y segundo, le digo que no es fácil, que tendría que ver, que no sé qué, bueno, con todos los miedos, obviamente, como cada cambio, como fue el llegar a La Pampa. También. Y al año siguiente que arranqué en el club, que fue en el 2018, inicié. Lo fui, hablé con el CF, me consiguió pelota, hablé con Cronenberg, me consiguió pelota, y ahí inicié con 6 pelotas, eso, y ahí arranqué con 3 alumnos, y a medida que fue pasando el tiempo, fue creciendo un montón, la verdad que no para de asombrarme, pero bueno, a la vez el compromiso cada vez mayor, me gana la pasión, me gana las ganas, y un poco también contagiar cómo uno lo siente, cómo uno lo vive. Llegar a un entrenamiento, un día de lluvia y que sean 15, yo creo que eso marca la enseñanza que uno le da, que no hay clima, que no hay nada que impida hacer la pasión y crecer. Eso es lo que más me conmueve, decir, bueno, creo que van logrando entender el mensaje de decir que no hay que meter excusas, sino que uno tratar de crecer siempre. Bien. ¿Cuántas horas tiene tu día? Porque me hablas de que laburás en el Carrefour, que entrenás para lo que es Anguilense, que tenés la escuela de arquero, que trabajás de entrenador de arquero en el Club All Boys en este momento. En ese momento que decías estabas en el Club La Barranca, tuviste muchos años ahí, hoy estás en el Club All Boys. ¿Cómo haces para organizarte? Imagino que en tu casa te deben extrañar. Y bastante. Mira, mis días arrancan a las 4:30 de la mañana cuando suena la alarma y finalizan cerca de las 12 de la noche. Y en todo ese transcurso, bueno, supermercado, ahora estoy con el tema del gimnasio,
retomé el tema del gimnasio, entrenamiento de arquero, que entreno a la par de los alumnos. Después, bueno, All Boys, sigo en la barranca con el tema de los turnos y termino llegando a casa a 11:30 de la noche. O sea, en todo ese lapso llego al mediodía, o sea, media mañana, casi sobre el mediodía, hago la comida, la atiendo a la nena, para que la preparo para que se vaya al colegio, le dejo la comida hecha a mi señora y a mi hijo, y así después llego a casa, me baño, tomo unos mates así con mi señora a la apurada, me voy, vuelvo, me cambio, voy a la barranca y así, todo el tiempo corriendo, pero casi 19 horas. Sí, lo disfruto mucho. ¿No? Siempre digo que soy un afortunado de tener la posibilidad de laburar lo que a uno le gusta y lo apasiona. No cualquiera tiene esa suerte y poder generar un ingreso para eso, ¿no? Creo que siempre digo que por eso que soy un afortunado, pues te pone a analizar, tengo 6 trabajos y de los 6, 5 son de hacer lo que me gusta. Exactamente, no pocos pueden hacer eso. Sí. El fútbol ha evolucionado, el arquero también como integrante del fútbol. ¿Cuál es el cambio más importante que ves vos en el arquero o qué haces hincapié vos en la formación del arquero para adaptarte al fútbol moderno? Y hoy por hoy el arquero cumple una función fundamental, que no solo atajar, sino el tema de tener voz de mando, de jugar con los pies. Por ahí mi caballito de batalla siempre es la coordinación y la potencia, que es lo que ayuda a resolver la mayor parte de las situaciones. Después obviamente que también trata de incorporar el juego con los pies, el juego aéreo, pero siempre remarco lo mismo, que ante las limitaciones de horario y de espacio, es difícil trabajar a los chicos acá, por lo menos. Tengo la experiencia de Fran Gómez, que lo tuve varios tiempos, después se fue a Buenos Aires, pero hay chicos que vos sabés que necesitan ese cambio para poder terminar de despegar, porque acá estamos escasos de tiempo y de espacio. De espacio y por ahí de planificación, porque imagino vos me hablás de situación de juego y no creo que tengas mucho tiempo o esté en la planificación de entrenamiento incorporar al arquero en la situación de juego para que vos la puedas corregir en el entrenamiento. Imagino que debe ser uno de los grandes problemas. Sí, un poco eso y un poco que uno tiene que hacer de todo, o sea, todo lo que te nombré, o sea, uno, si vos estás en un club y tenés la posibilidad de tener una buena retribución económica, un buen sueldo, decís, bueno, me dedico a esto. Pero lamentablemente como está la situación, no digo, necesita hacer esto, hacer lo otro para tratar de solventar los gastos, porque realmente la situación es difícil para todos. Entonces también un poco la falta de tiempo de uno y la planificación en el hecho de decir, bueno, vos contás con este espacio por tanto tiempo. Claro, tal cual. ¿Y qué no le puede faltar a un arquero? Me dijiste que vos haces hincapié en determinados momentos, pero ¿qué no le puede faltar? Un chico que quiere formarse como arquero y llegar a una primera división, ¿qué no le puede faltar? Diálogo, creo que es fundamental. Por ahí en otro momento miraban o buscaban mucho por el tema de la altura. Tengo la suerte de ir cada tanto a Buenos Aires, de ir a cancha, a ver partidos y hoy por hoy el medio local tampoco es que sean todos de 1,90, 1,80 y pico, sino que hay arqueros que de una talla baja a lo que es un arquero europeo, lo que sea, pero con mucha personalidad, mucha voz de mando, mucho diálogo, y después obviamente completo en las otras cosas que te demanda el arco, ¿no? Con potencia, rapidez, o sea, pero yo creo que el tema del habla es fundamental y cuesta cantidad, cuesta horrores a los chicos. Es difícil incorporarlo, ¿no? Sí, y con conocimiento de causa también te lo digo, porque me ha pasado, creo que quizás ahora de grande hablo más, pero me ha costado muchísimo a lo largo de mi carrera el tema de hablar. ¿Y a qué crees que se debe eso? ¿Por qué crees que, bueno, en sí la comunicación en el fútbol no es tan fluida, no es tan dada, la mayoría lo trae incorporado? ¿Por qué crees que le cuesta comunicarse dentro de un campo de juego entre compañeros, sobre todo un arquero? Y por ahí también como arquero te pasa de cómo lo interpreta el compañero. O
Yo te cuento una experiencia. Hace unos partidos llegué al vestuario recaliente, enojado con mis compañeros, les hablé mal, estaba sacado, les hablé mal. Y sin embargo, o sea, después tiene que bajar los decibeles y hacerle entender que nada, que fue un mal momento, que uno trata de hacerlo con la mejor intención, sin faltarle el respeto, que aunque a veces se te va alguna palabra, pero así como hice eso, después al otro partido, que fue totalmente opuesto, los junté a todos, los felicité y les dije que estaba orgulloso por el partido que había hecho, sobre todo porque tenemos muchos chicos. Hay muchos chicos, hay chicos que tienen 15, 16, 17, 18 años, entonces que ellos entiendan de que, o sea, estamos, si bien son chicos, estamos en primera y hay cosas importantes que se está jugando el club y que se juega cada jugador, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya lo tomo de otra manera, pero en su momento ir a hablar a un compañero que te llevaba 10 años, y costaba, imagínate yo, sí, lo pensaba 2 veces y a mí me tocó compartir vestuario en primera con 17 años y eran todos jugadores consagrados y en un entrenamiento que le iba a cagar a pedo, ni hablaba y creo que eso también un poco la consecuencia. Ha cambiado para mejor, creo yo, porque hoy es mucho más. Los chicos se incorporan de otra forma, son más dados, el líder está más abierto al chico a escucharlo también y por ahí hasta que lo recriminen y no decirle nada y aceptar esa recriminación para que pueda mejorar. ¿Cómo está Anguilense hoy? Sé que están peleando la parte baja, el tema de la promoción y descenso, pero bueno, esto que decías vos, son muchos chicos, son pocos los chicos grandes que pueden dar una mano con su experiencia. ¿Cómo están? ¿Para qué están? La verdad que fue un año durísimo, difícil, pero creo que la desprolijidad es una consecuencia de la actualidad, ¿no? O sea, no ponerme a detallar, pero sí que se cometió muchísimos errores, tanto desde adentro como desde afuera. Entonces te llevan a estar en esta situación. Estamos peleándola. El domingo tengo una final clave que puede terminar de la mejor manera, pero también sabes que no puedes regalar nada porque después queda una fecha y tenés otra dura batalla. O sea, ya cuando quedaste en la zona de permanencia, sabes que es partido a partido y todas son finales y no puedes regalar nada y te pones a lamentar, decir, bueno, dejaste pasar situaciones que si bien van 5 fechas y dejaste pasar 2 situaciones que te podían haber estado a esta altura tranquilo, pero son consecuencias del fútbol y no todos los domingos podemos jugar de la misma forma, no todos los domingos los chicos pueden correr de la misma forma, sino, bueno, tratar, como vos decís, guiarlo partido a partido, tratar de llevarlo con toda la calma posible y que ellos entiendan de que la única forma, que creo que a nivel general todo el equipo, la única forma es dejando todo los 90, 95 minutos hasta el pitazo final. Sobre todo que están muy parejos, son 6 equipos que están muy parejos, se va a definir por detalle, se está definiendo por detalles, o sea, esto de dientes apretados, de cometer menos errores y bueno, obviamente que con chicos es mucho más difícil por la inexperiencia, pero bueno, están ahí. Justamente te iba a decir eso, o sea, en el tema de los detalles, ante los errores nos cuesta muchísimo más por la juventud que hay. Pero bueno, tratando de sobrellevarla y el otro día creo que sacamos un resultadazo y bueno, ahora hay que afianzarlo tratando de lograr lo mismo el domingo próximo. ¿Qué le decís a un chico que quiere ser arquero? En el sentido de qué es lo que tiene que llegar o preavisarle qué es lo que va a pasar, que tiene que tener constancia, que tiene que tener compromiso. ¿Por dónde pasa tu primer mensaje? Es eso, la constancia, el compromiso y el sacrificio. O sea, en lo que te hablaba hace un rato, del no tener excusa, tratar de brindar el máximo en el día a día para que el fin de semana cuando le toque que salgan las cosas lo mejor posible. Pero que es un camino duro, que hay que saber convivir con el error, la personalidad
es todo, la Sobre personalidad todo, del arquero un es error todo. que no te perdona, un error Sí, del arquero no te siempre perdona. le marco lo mismo, o sea, los 10 jugadores se pueden equivocar tranquilamente, que siempre va a tener alguien para salvarlo, a lo sumo estaremos nosotros para intentar salvarlo, pero si nos equivocamos nosotros, la buscamos dentro del arco. Pero que son parte del juego, que el error es parte del juego. Siempre le comparo el entrenamiento. El entrenamiento, vos haces un estímulo y te equivocás en la primera pelota y te levantás y seguís entrenando. Bueno, el partido tiene que tomarlo de la misma forma. Me equivoco en la primera pelota, me tengo que levantar la cabeza y seguir jugando. Trato de hacerle esa comparación y muchas veces freno los entrenamientos donde algún nene se equivoca feo o lo que sea, lo dejo terminar y entonces lo junto y le digo, ¿vieron la equivocación el error que tuvo? Sí, ¿qué pasó? Nada, sigo entrenando. Bueno, el partido hay que tomarlo de la misma forma. Digo, lamentablemente en nosotros se ve muchísimo más el error, exacto, pero el partido sigue. No hay que quedarse con el error y tratar de desbloquear esa parte que los chicos se equivocan y se quedan con eso. Entonces, el mensaje que uno intenta darle de decir, no pasa nada, equivocamos todos, y también le marco que se equivocan arqueros profesionales, arqueros de élite, en mundiales, en finales, y nada, sin embargo después la carrera sigue. ¿Y cómo lo manejás con Benicio? Que también es arquero, no sé si por el papá o por cuenta propia, pero bueno, ¿cómo lo manejás con él? Fue bastante particular. Él arrancó como jugador, yo nunca intercedí en nada. Lo llevé a la Barranca, arrancó como jugador, era defensor. Y un día para el otro dijo, en el torneo de la Barranca, dijo, voy a ser arquero, pues hay 2 equipos y uno necesita y no tiene. Y lo quedé mirando, pues faltaban 2 días para el torneo. Y me llamó la atención porque ni siquiera había entrenado como arquero. Y creo que también fue para tapar una cagada que había hecho en el colegio, que estaba medio castigado, entonces porque automáticamente cuando me dijo eso, dice, ¿estás contento? Entonces digo, le saqué la ficha al toque. Y bueno, y ahí arrancó, se sintió protagonista, cosa que como jugador no lo era, porque una categoría muy buena, la de esa 2010, ya tenía chicos muy buenos de chiquito, y él era uno más del montón. Y se sintió protagonista, atajó penales, tuvo un par de atajadas y siendo grandote sin tener la más pálida idea, con los pies, con lo que sea, parado nomás, con ubicación. Y ahí inició todo. Y obviamente que si él me pregunta, hay un diálogo. Si no le digo nada. No intercedo. O sea, trato de que él también vaya aprendiendo de la forma que me tocó a mí. O sea, mi viejo me daba consejos. Y mi viejo, si bien no llegó a jugar al fútbol, ha sido un gran arquero, todo el mundo me dice, pero él siempre tratando de ayudarme de la mejor manera posible, pero no insistiendo, machacando sobre el error. Entonces yo lo que dejo es que él haga su camino, que se equivoque a su manera, que él saque conclusiones de por qué se equivocó, y si me pregunta, ahí sí lo ayudo. Después enseñarle de que es eso. A mí me llegó lograr todo lo que logré a base de esfuerzo, de sacrificio. Y de equivocarte. Y de equivocarme, obviamente, muchísimas veces. Tal cual. ¿Y entrena con vos en la escuelita, más allá de la parte del club? Sí, este año arrancó por ahí 2 veces a la semana, ahora con el tema del colegio, el que se pone más exigente, la verdad que es un colegio bastante exigente, entonces le demanda mucho tiempo, pero en cuanto puede, sí, entrena particular conmigo, pues nada, tuvo una linda experiencia que vivió con el provincial, que fue protagonista también, y como que se embaló, y entonces... Pero bueno, llegan a una etapa que también se están dando cuenta de que ya están cerca de decir qué hacemos y se abre el camino. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo ves? ¿Vos crees que se va a terminar de formar como arquero? ¿Se va a dedicar al deporte o va por otro lado? Mira, uno como padre y como arquero obviamente me encantaría, y a mí me llena orgullo poder ir a verlo. Lo disfruto y sufro muchísimo. Imagínate que sufro con los alumnos, imagínate con mi hijo, o sea, por el miedo a cómo reaccionen ellos con el error, porque no es un puesto fácil, por eso siempre hablo de la mentalidad de cada uno, ¿no?
Pero ojalá, igual lo que uno como padre también, lo que el mayor consejo que le da es que estudie. Y estamos encima en eso, sí, estamos encima con eso de que estudie, de que complete los estudios y después que pueda seguir algo, porque hoy por hoy es fundamental una carrera, un título, y después lo otro se va a dar solo, depende de él, pero la prioridad es que le vaya bien en el estudio. Perfecto. Nero, ¿un compañero con el cual disfrutaste jugar? Y compartí muchísimo con el Poli Urriaga. O sea, tengo cantidad de amistades, de buena gente que he conocido a lo largo del camino, pero con el Poli fue especial porque, primero y principal, porque cuando llegué acá estaba en Belgrano, después nos fuimos juntos a Alvear. Compartimos un par de años viajando siempre, desde acá de Santa Rosa a Alvear. Con decirte que en el 2011 metimos 70.000 kilómetros en un año. Y fue la persona que me hizo entrar al supermercado y no solo compartían el fútbol, los viajes, eso, sino que también la hora de trabajo. Y es más, es el padrino de Benicio. Y con él una relación especial que más allá de la rutina y de que él quedó allá, por ahí se pierde el contacto, pero cada vez que podemos, que él viene para acá, yo voy para allá, siempre nos vemos y recordamos todas las viejas vivencias que tuvimos y lo bien que la pasamos. Yo creo que si tuviera que elegir una persona, por todo lo vivido, lo elijo a él. Bien. ¿Qué te queda por hacer en el fútbol? Disfrutar el tiempo que me queda, o sea, no, si bien siempre con el correr del tiempo a los 35 me planteaba un año más o decir, bueno, quiero llegar a los 38, siempre tenía un referente para decir, me acuerdo que en su momento el Leo Oliván decía, bueno, ojalá llegue a los 38 como está él, entrenando así, impecable. Y después, como decía el flaco Rodríguez, tenía 42 años, aunque sea estar de afuera, desde el banco de suplente acompañando a algún chico. Y después decir, bueno, acá estoy a punto de cumplir 43 y el otro día veía una nota de Campestrini, que alguien que me marcó mucho en el ascenso argentino, con 45 años cumplidos, jugando también y queriendo llegar a los 47, está jugando en Chile, queriendo llegar a los 47, pero bueno, hoy por hoy me planteo ir año a año. Yo sé que ya ahora en nada cumplo 43, que estoy en actividad y que me siento bien, que me siento bien y hago todo lo posible para cada vez estar mejor. Empecé nutricionista, gimnasio, para tratar de alargar y seguir disfrutando más. Te reinventás en tus ganas, porque no debe ser fácil, después de tantos años, después de tanto trajín en el día, reinventarte para seguir entrenando, para seguir estando a la altura de los compromisos. Tal cual. Entonces eso es muy válido. Sí, y creo que todo eso me lleva la pasión y el amor que siento por este deporte y por el puesto. Nero, la verdad que desde que te conozco ha sido todo muy grato, porque sos un tipo, no simplemente lo que se ve dentro del campo, sino lo que sos fuera del campo. Hemos compartido mucho tiempo con trabajo, ya sea en La Barranca, en el último tiempo en All Boys, que tuvimos un tiempito corto. Pero sobre todo lo que yo siempre recalco es lo que queda después del campo de juego y la persona es fundamental. Y para mí sos un tipo recontra respetado, que te has ganado ese respeto, ese cariño por la gente y a base de las actuaciones que has tenido, pero sobre todo de cómo te has manejado en la vida. Gracias por venir, Negro. No, bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación, la verdad que es un placer y nada, es lo que me queda a lo largo de este camino, saber que hice las cosas bien, sobre todo como persona y después como deportista. Así que nada, muchísimas gracias, Marce. Negro, gracias. Gracias a vos. Es uno de los jugadores con más títulos en nuestra liga cultural. Su liderazgo y su capacidad ha logrado tenerlo por más de 20 años en nuestra liga. Si bien es marcador central, se acostumbró mucho al gol en el área rival. Hoy es jugador de Independiente de Doblas, Lucas Basalo. Bienvenido y gracias por venir. Hola, Marce, gracias. No, gracias por la invitación. ¿Por qué crees que seguís vigente después de tantos años en el fútbol? Creo yo,
siempre ahora que quedamos pocos grandes, la verdad que normalmente nos enfrentamos y hablamos, es la constancia y creo yo habernos criado en un fútbol un par de años atrás en la que siempre nos inculcaron por ahí los más grandes. Siempre teníamos referencia, te tomo a vos porque la verdad que eras referencia, o con todos los que hemos jugado, siempre el entrenamiento, el no faltar, cosas de dormir las noches anteriores, y hoy por hoy ves a los chicos y a algunos no les importa, no van a entrenar, les da igual, y creo que los que estamos quedando vamos a jugar hasta que tengamos ganas. Siempre hablamos lo mismo, lo hablo con el Colo, nos enfrentamos con Nico López y siempre decíamos lo mismo. El día que nosotros digamos no juego más, ahí vamos a retirarnos, pero mientras tanto vamos a poder seguir jugando porque seguimos con eso. Yo sigo entrenando, muchas veces tengo que entrenar solo, voy igual, viajamos, me cuido el viernes y el sábado, que por ahí uno deja de lado cosas con la familia y eso es lo que te va llevando a poder seguir jugando. Creo que esa es la clave de hoy y la que por el momento seguimos vigente. Tal cual. Y en eso que vos decís de cuidarse es donde vos te reinventás para seguir, porque es difícil después de tantos años decir, uy, no, hoy no voy a ir a tal lado. Sí, o el tema de vacaciones. O resigno vacaciones. Muchas veces uno en el año a esta altura, ya que has formado una familia, todo, viene tu señora y te dice, no podemos ir, y por ahí decís, pero justo tengo que jugar. Y viste uno por ahí, vos cuando estaba, que pasó que jugamos la final, yo ya la había arreglado hacía como 6 meses y me quería morir. Sí. Pero bueno, era eso o lío en casa. Pero uno lo va arreglando siempre en base al fútbol y bueno, eso es lo que, como te digo siempre, nos va haciendo seguir jugando. No, más vale. ¿Y por qué marcador central? Siempre. Yo cuando arranqué, que siempre digo que tuve la suerte de tenerlo a tu viejo y a Beto Gauna, que la verdad que fueron los padres futbolísticos míos, y siempre lo dije, quería ser arquero. Y como todo, creo yo que cuando arrancás quería ser arquero, y mi viejo no quería, ni tu viejo le decía, dejalo que quiera atajar. Creo que atajé un partido, me metieron 8 goles y dije, yo no atajo más. Pero todos infantiles, inferiores, si mal no recuerdo, era delantero. Siempre fui delantero. Siempre jugaba de 9. Hasta que en inferiores ya me mandaron de volante, y hasta que Dilio cuando llegó me dijo, no, vos tenés que ser central, te estoy hablando en reserva. Y ahí empecé a jugar de central, no es que hice inferiores ni infantiles. No. Yo me formé como 9 y creo que hice un año de inferiores de volante central, y vino Edilio y en reserva y me dijo, vos vas de central, y ahí arranqué de central y quedé central. Ahí quedé y la verdad que me encanta. Es un lindo. Sí, para mí es el más lindo. Yo siempre digo, eso es el más lindo. El más lindo de todo. ¿Y cuál es tu mayor virtud como central? ¿Cuál es que crees que vos? Creo yo, durante toda mi carrera siempre fue el ser tiempista, porque uno tiene que darse cuenta de las limitaciones y darme cuenta de las limitaciones que tengo. O sea, creo que yo siempre fui bien claro en lo que sabía hacer bien. Después siempre alguno se manda alguna, ¿no? Durante un partido, pero uno siempre, si vos sabés tus limitaciones, creo que podés hacer las cosas bien. Y como digo yo, y hoy en día lo noto, el saber cuándo cerrar, el saber cuándo salir, el saber cuándo anticipar. Y por eso, por ahí muchos dicen, ¿y cómo lo hace? Y es lo que sé hacer y lo que hice siempre. Creo yo que esa es y va a ser mi mayor virtud siempre. ¿Y tu falencia? Imagino que un poco escuchándote, sí, puede ser la velocidad. La velocidad, sí, la velocidad. Y por eso te digo, la velocidad, si bien no es que me cree un jugador muy lento, pero tampoco soy esos centrales que por ahí llegan a esos cruces rápidos. Y después por ahí, ahora lo he mejorado bastante, pero me costaba mucho el tema de la pierna izquierda. Siempre fui muy derecho, pero en un momento dije, bueno, vamos a probar. Y vos lo has visto que he jugado mucho por ese lado y me di cuenta que por ahí, pero uno era un pensamiento mío, dije, no, yo no puedo jugar por ahí, pero creo que me adapté, pero a la velocidad siempre es como que le tengo un poco de miedo. Está bueno eso, y creo que es un ejemplo a tomar sobre los chicos que hoy están ya en una primera división, encontrar rápidamente cuál es su falencia para poder corregirla y corregir con otra virtud. Eso es fundamental, yo creo, porque hay cosas que se tienen que copiar, y en esto de copiarlos a ustedes, que hace muchos años que están,
es por algo. Sí, sí, sí. Porque no solamente las ganas. No, eso lo pueden tener, pero exactamente. Yo por ahí hablo con los chicos ahora en doble, le digo, mírenlo al Colo siempre. A los que por ahí vienen de abajo, le digo, mírenlo al Colo, que es referente y no por algo tiene arriba de 350 goles. O mírenlo al Negro Baldisoni, o miren a los delanteros más que nada. Después defensores, miren a quien quiera, pero más que nada los delanteros, miren a los que siguen vigentes y los que tienen las virtudes que tienen. Sí, sí, sí. ¿A qué le atribuís tantos goles en el área rival? O sea, sos un defensor goleador. Es como yo te digo, el haber jugado de 9 por ahí me permite estar en lugares que nadie cree que por ahí vas a estar. Y eso creo, y también después uno siempre le atribuyo a la suerte, o sea, porque he metido muchos goles en los últimos minutos y no es porque, justo fui, nada, por ahí es suerte, pero es saber estar en el lugar que tenés que estar, porque por ahí otro va y va al donde van todos, y yo siempre trato de alejarme, de buscar mi lugar, que por ahí llega y por ahí no llega. ¿Y el gol que más gritaste? Si tuvieras que elegir uno. El que más grité fue la final de San Martín, contra Sportivo San Martín, que empatamos 1-1, habíamos perdido 1-0 allá y minuto 93, ponele, hago el gol 2-1 y en los 2 minutos el gol Negro Baldisoni y ganamos 3-1 y salimos campeones. Pero ese gol creo que fue el que más grité y el que vi que más se gritó en una cancha. Hacía mucho que no veía un gol gritar así. Como tío, por el contexto, por todo lo que se dio, ese fue, y creo yo, fue el mejor gol que hice. Está en los números, está en la estadística, sos uno de los jugadores con más títulos en la liga. ¿Qué crees que le aportás vos a ese grupo donde ahí se han formado equipos ganadores, no solamente en All Boys, sino en Independiente Olas? Conseguiste una Copa de Liga que el club no la ganaba hace mucho tiempo. ¿Qué crees que le aportás vos al grupo? Como yo te digo, yo soy una persona que trato de aportar siempre desde donde me toque. Juegue, vos lo viviste, juegue o no juegue, trato siempre de tirar para adelante. Obviamente que uno siempre quiere jugar y llega un momento por ahí te enojás o cosas que pasan, sí. Pero siempre trato de aportar eso. Es más, yo cuando llegué a Independiente fui suplente y nunca me creí menos que nadie, aporté donde me tocaba, siempre para adelante y estábamos en una situación de que el club estaba pensando no en la Copa de Liga, sino en la promoción que terminaba. Después se fue dando y se cerró todo hermoso. Pero traté de eso, de enfocarme no solo en la Copa de la Liga, en este caso de Doblas, sino en la promoción que había que jugar y alentar a los chicos que había que sacar eso adelante porque no había otra forma. En tu rica historia tuviste una gran experiencia en un club de ascenso nacional como es Olimpo. Contame un poco de esa experiencia. Siempre digo, pasé de jugar en la Liga Cultural y a los 6 meses estar jugando en reserva en cancha de San Lorenzo, de Vélez. O sea, no me di cuenta hasta que pasaron los años, porque para mí fue todo muy natural. Como te digo, yo termino acá, me voy, estamos hablando de 2008, si no me equivoco. Termino en diciembre provincial 2008 y en enero me presenté en Olimpo para jugar Liga del Sur y a los 5 meses me llega el telegrama de contrato y me sumo a plantel de AFA, voy a hacer pretemporada, da la casualidad de que ahí Olimpo asciende a primera y había que formar reserva y pasé a jugar a reserva, o sea, fue todo en, como te digo, en 6 meses y no te das cuenta porque vos lo viviste eso, es el trajín que te va llevando y fueron 2 años hermosos. Digo, conocí lugares, cancha y ahora en ese momento jugadores que eran la edad mía, pero que ahora vos lo ves que Nacho Fernández, yo lo enfrenté y ves la foto y decís, en ese momento era igual que yo. Y ahora, después de tanto tiempo, te das cuenta y decís, bueno, tan mal no hice las cosas y eso es lo más lindo. Pero en ese momento no me di cuenta de lo que estaba viviendo porque todo me llevó a... Fue todo muy rápido. Y pasa mucho eso cuando sos jugador, ¿no? Fue todo esto, cuando pasan las cosas tan rápidas, no te das cuenta y yo lo tomaba natural. O sea, para mí era ir a jugar, como te digo, a la cancha de San Lorenzo, era ir a jugar natural porque era lo mismo que ir a jugar a una cancha acá. No me cambiaba. Pero bueno, ahora después de tanto tiempo te das cuenta si algo lindo era. Siempre hay un dicho que uno repasa todo cuando termina, o empieza a disfrutar cuando se empieza a cortar ya el camino final. Sí. Pero cuando sos jugador joven pasa. No te das cuenta. ¿Y el momento más feliz que tuviste en el campo de juego? O sea, muchos títulos, sobre todo con All Boys, una hegemonía muy dada en la Liga Cultural.
¿El momento más feliz que tuviste? Más allá, como te digo, en cuanto a título, el título más lindo o el que más disfruté fue el Provincial 2012, porque me toca ser capitán y era lo que yo siempre quería, más allá de ganar los títulos. Por ahí digo, en algún momento, si soy capitán, poder levantar la copa, y tuve la suerte de poder hacerlo. Y en cuanto a lo futbolístico, es eso. Y después, cada vez que me tocaba entrar o me toca entrar con mi nena a la cancha, es el momento más lindo, porque yo sé que él lo disfruta más que yo. Por ahí cuando era bebé, viste, uno entra con un bebé y ellos no, pero hoy en día que él, yo sé que lo disfruta, lo veo que él va disfrutándolo. Es más, quiere que llegue el domingo para ir a la cancha. Por ahí Anita, mi señora, dice no, hoy hace frío, y él enojado que no va. Pero creo yo que ese es el momento que más disfruto y que sigo disfrutando cada vez que entra a todos los partidos. Justamente es lo que más disfruto, más allá de los títulos o lo que pueda conseguir. Los momentos lindos son eso. Cada vez que me toca entrar con él es impagable. Sí, es impagable. ¿Y el más amargo? No me ha tocado. Por ahí la lesión que tuve cuando me fracturo, porque la verdad que no me había lesionado nunca, y pensé, digo, bueno, se terminó acá todo, digo yo, porque no fue que tenía 20 años, o sea, ya tenía 33, 34 años, y dije, bueno, se terminó todo acá, no era una lesión sencilla, digo, yo ya veo, pero no, después no he tenido momentos malos adentro de la cancha, más allá de alguna derrota, que es futbolístico. Creo que es el tema de la lesión, fue lo más feo que por ahí me tocó vivir. ¿Qué delantero te dio ese dolor de cabeza que decías que no sé cómo marcarlo? Y me ha tocado marcar a muchos. El que más lo sufrí, porque justo me agarra cuando yo estaba arrancando, fue Nico Nicolai y el Topo Campo, que en ese momento volaban, y a mí me agarran con 17 años, recién arrancando, y ellos jugaban en Pico Fútbol. Y me dieron un baile los dos, que no me lo borro nunca más. Después, el Colo, el Nani, el Negro, en su momento era muy difícil, pero estaba el Pitu mismo, Alduncín, pero estaba buenísimo jugar contra ellos porque eran los mejores, entonces siempre querías marcar a los mejores. Pero ellos dos, los dos primeros que te nombré, fueron los que no me los voy a olvidar nunca. Me marcaron porque encima, como te digo, si vos me agarra con 30 años, así, bueno, sí, ya está. Pero me agarró con 16, 17 y dije, no, qué mal que le voy a pasar en esto del fútbol. ¿Y un compañero con el cual disfrutaste muchísimo? Siempre uno, me ha quedado muchísimos amigos en el fútbol, pero con el que disfruté hasta que él se retira fue con Bruno Schaap, porque somos amigos de toda la vida, y haber compartido tanto tiempo en All Boys, claro. Con él la verdad que disfrutábamos adentro de una cancha, la pasábamos bien, más allá de que uno siempre quería ganar, siempre o hablábamos jodiendo o nos poníamos, no sé, vamos a ver quién la saca fuera de la cancha, cosas que ahora sí, mirá lo que está, pero bueno, disfrutábamos dentro de la cancha jugar, y como te digo, al estar en All Boys y poder ganar título, eso se disfruta mucho más. Después me han quedado muchísimos amigos en el fútbol, pero con el que más disfruté fue él, por una cuestión de que hicimos, desde creo que los 6 años empezamos a jugar juntos, hicimos todas las inferiores, infantiles, hasta primera. Hablaba recién de disfrutar. Obviamente que cuando estás en los pueblos se pierde un poco, pero el vestuario, ¿qué tan importante es el vestuario? Es lo más importante, yo lo extraño muchísimo ahora, que por ahí uno por ahí viaja los jueves y estás un ratito, y después el domingo trato de llegar temprano para estar adentro del vestuario, porque es lo más lindo. Vos sabés, Marci, acá en All Boys es donde más lo disfrutaba, porque era el día a día, el quedarte después de los entrenamientos, a tomar un mate, a charlar un rato, y yo creo que es lo fundamental el vestuario. Ojalá que no se pierda, porque hoy en día los chicos, viste, que por ahí llegan, se cambian, entrenan, se cambian y se van. Que tomen esa conciencia de que el vestuario es donde se forja el grupo y es lo que te va a llevar a poder lograr cosas. Ojalá que lo puedan tomar a eso y no se pierda. Sí, se ha perdido mucho por esto de que también se han perdido líderes, porque cada vez, bueno, obviamente se empiezan a retirar, hay una sangría muy grande, o sea, pasamos de chicos de 15, 20 años a nosotros. A chicos que recién están arrancando, entonces los del medio han desaparecido, no hay líderes, se están gestando con chicos de 23, 24 años. Por ejemplo, hoy All Boys tiene como líderes futbolísticos a un Jerónimo Gutiérrez, que son jóvenes todavía, son muy jóvenes, son muy jóvenes. Entonces, por ahí
bueno, All Boys sí, sabemos que tiene vestuario, pero por ahí cuesta mucho en otros clubes para esto, de lograr cosas, unir grupos. Sí, y conocer al compañero, por ahí vos sabés que o tiene algún problema y tratás de ayudarlo de alguna manera. Disfrutar del momento de un mate que siempre está bueno y poder disfrutar de todo, no solamente de jugar. Te iba a preguntar si recordás algo del debut en primera, el día que te tocó debutar. Encima es rarísimo, yo debuto de volante, jugué de 8, pero fue un partido con McAllister, en cancha de McAllister. Yo tenía 16, 17 años con Edilio. Edilio me lleva al banco contra McAllister y creo que faltaban 5 minutos. Y yo, bueno, no voy a entrar. Y no sé qué pasa en el partido y, mira, si mal no recuerdo, se lesiona Alexis Sánchez o sale, tenía que salir. Y yo pensé que yo no iba a entrar porque yo digo, defensor, yo me quedo paradito. Dale, Luca, entrá, me dice. Y es como te decía lo que me pasa con el tema de Bahía. Fue un segundo que ni lo disfruté, ni sabía que había pasado. Entré, jugué 5 o 10 minutos y ese fue el debut. Después sí, cuando terminé el torneo, Edilio la verdad que me dio la confianza y me hace jugar un provincial con 7 minutos en primera. Y ahí sí, por ahí uno está más nervioso. Te comentaba esto de los delanteros de Pico Fútbol, la pasa mal, que jugaba, que no jugaba. Pero mi debut fue ese y para mí, viste, que vos te dices, no, estás nervioso. Yo no estuve ni nervioso porque yo ni sabía que iba a jugar ni nada. No es que el jueves Edilio me había puesto de titular y viste, y vos ya viste que la cabeza te trabaja. Pero en ese momento, después sí, por ahí en el provincial uno se va pensando. ¿Y ahí ya te afianzaste? Ahí ya arranqué a jugar el provincial 2006 y ya ahí empecé a jugar y ya no paré. No sé cuánto queda de Lucas, de jugador, no lo sabemos porque, como decías vos, depende de tus ganas, depende de cómo te reinventes. Sé que te gusta la parte de entrenador. ¿Qué idea tenés como, o sea, si formarte, si con formativa, si con ya un proyecto de primera división? ¿Qué idea tenés vos para el arranque de eso? Sí, bueno. Sé que has tenido un poco de experiencia en cuanto a ayudantía o hacerte cargo de algunas decisiones. Con el tema de jugar, si me preguntaba hoy, te digo que a fin de año, porque ya la estoy pasando mal, esto frío, me está costando entrenar. Que antes no me pasaba, pero bueno, por ahí lo atribuyo, como te digo, a lo que es el clima, viste que es una época fea, pero bueno, eso año tras año lo voy viendo y decido. Y después sí, el año pasado fui con el Chueco a Riglo, la verdad que me encantó, no me había dedicado nunca, más allá de cuando uno por ahí es joven, que viste que te dan las infantiles del club y no es lo mismo. Me gustó. Tengo la idea de poder hacer el curso como para empezar a interiorizarme y aprender un poco más. Ahora estoy trabajando en las inferiores del Deportivo Matadero por medio de un plan que me dio CEFE y estoy en quinta, me gusta, o sea, es distinto a trabajar en Olboy, en Belgrano, en La Barranca, pero la idea es eso. Ya empezás a forjar tu idea. Mi idea, exactamente, y bueno, y también estoy con el Chueco en el tema de la selección de la liga, que ahí sí estoy de ayudante de él. Que por ahí las decisiones principales la toma él, pero bueno, como te digo, la idea mía es empezar en formativa, no dar el salto de una a primera como para hacer base, y después sí, me interesa, no es que yo, viste, hay muchos que dicen, no, a mí no me interesa, yo no voy a seguir ligado al fútbol, yo sí quiero seguir ligado al fútbol. Exacto. Me gusta, quiero formarme y quiero poder dirigir en el ámbito nuestro. No te voy a decir, mi idea es irme a dirigir afuera, pero eso va a ir diciendo pero bueno, uno viste ya tiene más o menos armado la vida, entonces la idea es difícil arrancar, entonces la idea va a ser esa, es poder hacer una base y después sí empezar a dirigir. Y en esto de entrenadores, hablando ya de entrenadores, ¿qué te han dejado los técnicos que estuviste? O sea, ¿qué es lo que más rescatás? Sin por ahí dar nombres, pero sí lo que vos decís, bueno, esto tengo que tomar para ser entrenador. Yo creo que el que más me marcó fue Omar de Felipe en Olimpo. No lo conocía, no sabía quién era y la verdad que me marcó para bien. Es un tipo con unos ideales y unas bases, la verdad, increíbles. Por ahí tiene una forma, al ser veterano de Malvinas, tiene una forma especial que la tenés que aceptar, pero después en el hablar, en el día a día, la verdad que no puedo decir nada, siempre aconsejándonos. Y yo siempre lo que rescato es el tema de la constancia, del entrenamiento, que ahora, como te digo, ahora que estoy en Matadero, que por ahí son nenes que no están acostumbrados a eso, la idea es empezar a inculcarle eso. Después, resultados, ya les digo, no, seguro. Pero si no,
más que nada recalcarle eso, hay que ser constante, hay que entrenar, hay que ser buena gente, hay que ser buen jugador en el sentido de respetar al rival, respetar al árbitro, cosa que, aparte yo por ahí me pongo de ejemplo y me pongo a pensar y digo, no puedo estar, pero bueno, uno por ahí adentro hace una cosa y después de entrenador va a tener que hacer otra. Es como te digo, es buscar eso, el trabajo, la verdad que a vos y a Cristian siempre los pongo de ejemplo en cuanto al trabajo, a la constancia, al siempre ir para adelante, y eso es lo que uno va tomando de cada uno. Eso es lo que voy a tratar de inculcar cuando sea técnico. ¿Y cómo ves el tema de la comunicación? O sea, que en todo esto que enumeras, ¿dónde está o dónde pones la comunicación con el jugador de estar cerca, de si bien marcarle los límites en cuanto a la toma de decisiones, pero sí? No, es fundamental, y bueno, y ahora en el tema este que te estaba comentando de la liga, el nexo por ahí de los jugadores, claro, y el chueco soy yo, claro, o el mismo tapón, entonces es fundamental, y yo siempre le digo a ustedes, cualquier cosa que tengan para hablar, si por ahí tienen con el chueco, sienten un respeto, háblenlo conmigo. Claro. Siempre con respeto y siempre sabiendo de que más allá de que yo sigo siendo jugador, en este momento soy tu técnico, por decirlo de alguna manera, tal cual. Pero me puede decir las cosas como te salgan, no es que me tenés que decir, che, no, Luca, esto y esto, y no, yo no te voy a decir nada porque nos conocemos. Creo que eso va a ser fundamental, la comunicación, y ahora lo mismo con los nenes de Matadero también. Siempre hablo con ellos, cualquier inconveniente que tengan fuera del fútbol, vengan y díganmelo. No es que se quede, no, porque al técnico yo no le voy a decir esto porque por ahí después se enoja y no. O sea, el fútbol es el fútbol en cuanto a lo que estamos dentro de la cancha y después afuera es otra cosa. ¿Y por qué ha cambiado también todo? O sea, hoy recién lo hablábamos con Luchi, el tema de que antes por ahí era mucho más difícil hablar a un mayor. Sí. A un jugador que ya tenía 20 años era muy difícil acercártele o decirle algo. Hoy ya el chico por ahí se anima. Sí, o en el mismo vestuario te ha pasado cuando yo cuando llegué no me senté, me quedé parado a ver dónde me podía sentar. Exacto. Y ahora mismo en el momento del boy, vos sabés que cada uno tiene su lugar, por ahí yo llegaba y había alguien sentado y yo no iba a decirle correte. No, solo se dan cuenta que yo me siento en cualquier lado, pero bueno, esas son las cosas que han cambiado durante este tiempo. Sí. Que en parte es para bien, siempre y cuando sepan cuál es el límite, obviamente. Cuál sea el valor que tienen que llevar a cabo, porque si no se desvirtúa todo. Y no va a ser respeto. No hay respeto, lo fundamental también es el respeto, obviamente. ¿De qué te arrepentís del fútbol? O sea, algo que vos recién decías de las conductas, pero bueno, es parte también de las pulsaciones. Sí. Si hay algo que tenés que arrepentir de decir, esto no lo tendría que haber hecho. Por ahí ahora, después, como te digo, de mucho tiempo, al haber finalizado no es con respecto al juego en sí, pero haber finalizado el contrato en Olimpo, no haberme quedado dando vueltas, por decirlo de alguna manera, en la categoría, o que en ese momento dije, bueno, ya está, ya hice lo que tenía que hacer, ya lo cumplí, me volví y se terminó. Pero bueno, ahora después de grande, ahora te das cuenta de decir, ¿por qué no me quedé en el ruedo? No sé, bajaba de categoría o me iba a Buenos Aires o andaba porque tenía representante, lo podría haber hecho. Pero bueno, decisiones que toma uno con 20, 21 años, 22 años, que ahora te das cuenta, pero tampoco es que me arrepiento de por vida, porque ahora, como te digo, analizándolo después, no hubiera estado con mi señora, no hubiera tenido mi familia, o sea, uno pone a balanza las dos cosas, ¿no? Pero bueno, te queda eso, es decir, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado? Pero bueno, ya está, o sea, son decisiones. Y está bueno el análisis porque uno tiene que soltar, y en eso de soltar esto, pone en la balanza, pero si hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto, y hoy es esto y hay que aceptarlo, pero bueno, está bueno esto de reconocerlo. Y hablando de reconocimientos, ¿qué es el mejor reconocimiento que has sentido? No de premios, sino de reconocimiento en general, que vos decís, esto es lo que yo pretendía al final de mi carrera o llegando al final de mi carrera. Es como te digo, haber vivido del fútbol, no mucho tiempo, pero un tiempo, siempre te ha pasado cuando sos chico, ves la tele, ves la cancha de Buenos Aires, ves el fútbol grande, y haberlo vivido, eso creo que yo fue lo más lindo que me pudo haber pasado, porque me sentí jugador durante 2 años, más allá de que acá nos sentimos todos jugadores, uno siempre se piensa que es jugador profesional y está bárbaro, pero en esos 2 años yo me sentí jugador de verdad, porque no hacía otra cosa que no sea jugar al fútbol, entrenar, y vivía para el fútbol.
que vas a los mejores hoteles, que te tratan, salís a la calle y te piden fotos sin saber quién sos, solamente por tener ropa o por andar en un grupo. Y eso la verdad que es lo más lindo y el reconocimiento que yo digo, bueno, logré lo que yo quería. Después analicemos si podría haber sido más, menos, pero bueno, en ese sentido, como te digo, el reconocimiento ese de personalmente haberlo logrado, me lo quedo para mí. No, y que hablando, justo tirabas la palabra de profesional, y nosotros lo que hemos jugado siempre lo hemos tomado así, sobre todo con una formación que la que hemos tenido. ¿Qué le falta a la liga, qué le falta al fútbol pampeano para tener un equipo a nivel profesional? Sí. ¿Qué crees que les falta? ¿Es parte de la competencia interna? ¿Es parte de...? Sí, ¿no? Eso puede ser para mí la competencia interna de los egos. Yo creo que hay que bajar un poco los egos y le pasa al mismo Costa ahora. Parece que todos critican a Costa, hay que estar contento. Más allá de que después te puede gustar o no, porque puedes decir, me dejó afuera por esto, eso va más allá. Pero ahora que ya está arriba, ahora hay que apoyarlo. Pero ni hablar, y está a la vista que empieza a dar resultado porque Jerónimo... Por eso te digo, ahora hoy estaba viendo que Brian Montero también fue. Quiere decir que ellos, más allá de que están en otro nivel, miran la liga, porque saben el nivel que hay en la liga. Entonces yo creo que la liga cultural, hablando, ¿no?, de nuestra liga, hay que dejar de lado los egos, y si uno va para arriba, hay que apoyarlo, sea el que sea. Obviamente uno va a querer siempre que sea el club de uno, pero si llega el momento y no es, apoyar, porque si vos podés, hay grandísimos jugadores acá en la liga, grandísimos jugadores que podrían estar jugando en otro nivel. Pero bueno, si se pudiera dejar eso de lado y apoyar a uno cuando está arriba, eso sería ideal. Hablaste recién del club. Imagino que el club de tus amores es All Boys. Sí. ¿Tenés pensado volver en algún momento? Sí, no, ya de jugador no creo. No creo, ya no creo. Sí, en otra función. Sí, en otra función, sí, porque es mi club de la vida, o sea, desde los 4 años, de la familia, de todo. Sí, en realidad, sí, de entrada, pero vos sabés que en realidad papá la conoce, mamá vive enfrente a la cancha de Belgrano, a la salida de Tucumán, de Belgrano de toda la vida, y papá jugó en Belgrano, y no sé cómo caí en All Boys, yo de verdad no sé, pero bueno, ahora obviamente son de All Boys, se hicieron de All Boys, y papá sigue yendo, mamá ni nos van a ver a nosotros, van a la All Boys, y de toda la vida. Yo sé que en algún momento, como te digo, voy a volver al club, no sé en qué función, pero hoy no, porque como te digo, estoy jugando en otro lado, entonces por ahí es más difícil y la rutina, pero en algún momento voy a volver. ¿Cómo está el Rojos de Doblas en esto que le toca vivir hoy, que es el tema del descenso? Sí, difícil, la verdad que ahora te pones a analizar el año, y por un punto no estamos en el provincial, y por un punto ahora estamos, un punto en 14 partidos tendríamos que haber sacado, pero bueno, errores que cometimos nosotros dentro de la cancha, pues después el club la verdad se porta de 10, cumplen todo, siempre está en todos los detalles, y errores nuestros, errores futbolísticos, o no entra la pelota o sale, y hoy nos toca una situación, no sé si similar a la del año pasado, porque hoy por ahí tenés más chances de salvarte, pero bueno, no es la situación que uno quiere, pero también estamos en una doble, porque nosotros también tenemos que pensar que tenemos un cruce para entrar al provincial. O sea, sí, es muy raro. Es muy raro que nos podemos ir al descenso y podemos jugar al provincial, eso siempre lo hablamos con los chicos. Es muy raro, pero está bueno. A mí en lo particular me gusta el formato, porque habría que ver la manera en que esta parte no puede tener la misma ventaja un equipo que por ahí queda fuera con 15 puntos, con uno que hizo 2 puntos en la liga. Habría que ver eso en la parte del descenso, pero después el formato me encanta, porque cualquiera puede ganar a cualquiera se puede ir al descenso, lo mismo que los cruces para el título. Generalmente siempre llegan los mismos, pero está bueno, así que bueno. Han sido series muy cerradas, sí, muy cerrada, y eso es lo lindo del torneo. Fíjate que Campos nos sacó cuánta diferencia a todo en el grupo, y hoy tiene que jugar de vuelta con All Boys y de vuelta, y están en igualdad de condiciones. Pero bueno, nosotros ahí estamos, ahora el domingo ojalá que se nos dé un buen resultado, como para ya empezar a encaminar la salvación y después pensar en el provincial. ¿Qué te queda pendiente, Lucas? No, en cuanto al fútbol, algo que me quedó pendiente y ya me va a quedar pendiente es poder haber logrado con All Boys dar ese salto. Que no estuvo lejos. No estuvo lejos en muchas oportunidades, pero bueno, por ahí es eso que me queda pendiente de decir. Después no sé si lo hubiera podido jugar, pero haber entrado en la historia en eso, en decir, bueno, dejé All Boys en Federal A, entonces yo ya está.
pero es esa pequeña cosa, porque después tuve la suerte de poder ganar en casi todos los lugares donde fui, me fue bien en todos lados, pude ganar en All Boys, que era lo que yo más quería, y jugar con 38 años hoy en día, la verdad que me siento bien y como te digo, no me queda más pendiente que eso, que es algo que ya hubiera sido para cerrar todo. Sí, y decía recién del Boys que te tocó en una etapa de resurgimiento del Boys, porque si bien el Boys fue eternamente ganador, sí. Yo recuerdo esa etapa de los 2000 hasta 2005, donde empieza otra vez la hegemonía. Y nosotros volvemos a ganar, creo que el Boys gana 2007, me parece, la última liga, y después volvemos a ganar el 2011 con Edilio. Y después también pasaron como 6, 7 años hasta el 17, 18 que ahí arrancó y bueno, ahora... Hoy se naturaliza un poco, pero... Sí, pero no, hubo épocas, sí, que era difícil. Un poco, yo también la tuve que pasar. Sí, por eso, tío, no era fácil. Lucas, como digo siempre, es un gustazo tener buena gente, te conozco desde chiquito, no soy mucho más grande, pero te conozco desde chiquito, a tu familia, sos un tipo bárbaro, que se maneja con valores y respeto, que es lo que uno siempre se lleva. Y bueno, encantado de haber estado acá, compartir tu experiencia, que la gente te conozca más allá de un campo de juego, que muchos por ahí conocen el nombre de Lucas Vassallo, pero no quién es Lucas Vassallo. Entonces, bueno, un gustazo. No, gracias a vos, Marce, como digo siempre, y le soy agradecido de haber conocido a tu viejo en la parte principal de mi vida, que era cuando arrancaba. Como decís vos, conozco a toda tu familia de siempre y te agradezco por esto, y es como vos decís, no es el Lucas Vassallo renegón que pelea dentro de la cancha. Fuera de la cancha cruzo y saludo a la gente, a todos los hinchas, no tengo problema con nadie. El que me conoce por ahí dice, no pensé que eras así, y soy normal. O sea, dentro de la cancha por ahí uno hace cosas que después se arrepiente. Sí, pero afuera de la cancha soy uno más, así que nada, Marce, un millón de gracias y la pasé bárbaro. Gracias, Lucas. Gracias. Nos vemos. Llegamos al final del tercer episodio. Gracias por acompañarnos. No te olvides de suscribirte al canal Buya Sport, seguirnos desde nuestras redes. Y ahora sí los dejo con este saludo especial que nos dejaron para Voces del Fútbol. Hola a todos los chicos de Voces del Fútbol. Quería mandarles un saludo muy grande acá a Alexis, desearles lo mejor y siempre para adelante. Un abrazo muy grande.